qué tema y quién, déjenme que les diga. 155-665-5627. Ese es nuestro nuevo WhatsApp. No manden más al viejo porque no va, chickens. 155-665-5627 y cualquiera de nuestras redes sociales que son @Cítrica Radio. Es muy fácil. Y si no es @Cítrica Radio, pones Cítrica Radio, no vas a encontrar. No hay otra como nosotros. No hay vuelta. No hay vuelta atrás. Una vez que llegas a Cítrica, no te vas, chickens. Che, una cosa. ¿Qué? Hay una consigna hoy. Hay una consigna. Es muy linda. Hay un montón de audios, chicas. ¿Hay un montón de audios? Sí. ¡Qué bueno! Bueno, vamos a estar escuchando después los audios y vamos a estar leyendo los mensajes porque la consigna es ¿qué cosas son de cheto? ¿Es de cheto? Esa sería la consigna. Hashtag es de cheto. Es de cheto usar bufanda blanca, es de cheto el baño de inmersión y un montonazo. Ángeles nos dijo que es de cheto tener lunares en los hombros. Lo cual me convierte inmediatamente. Rarísimo. Yo tengo lunares en absolutamente todas las partes de mi cuerpo. Pero no vamos a hablar de eso ahora. Ahora vamos a preguntarnos ¿qué onda con? Ya fue, nos preguntamos ¿qué onda con? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale ¿Qué onda con? la cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita oxígeno? Sí, chickens, nos vamos a preguntar qué onda con las vacunas en el día de hoy, cómo es que surgieron, qué carajo es una vacuna. Nosotros estamos desarrollando o probando varias vacunas en nuestro país. Argentina ya se comprometió a desarrollar el juguito que va a ir dentro de la vacuna de Oxford. Ese juguito es lo que es vacuna, en verdad. Nosotros pensamos que la vacuna es el cosito para inyectar. Mirá que cómo estudié para hoy que te estoy hablando en estos términos. El cosito y el juguito. Bien. El juguito sería la vacuna. Muy técnico todo. Sí. Me estuve asesorando un montón. Mira, lenguaje académico. Lenguaje académico a pleno. Ayer estuve, me di un paseíto por el CONICET a la noche y me explicaron esto. Se dice cosito y se dice juguito. El juguito en verdad es lo que es la vacuna. A ver, primero y principal, ¿por qué vamos a hablar de la historia de la vacuna? ¿Por qué? Porque estamos en el medio de una pandemia del mundo mundial. No me chicas. digas. Sí, quizás ustedes no se enteraron, pero hay un virus que está haciendo... atacando al mundo. Está atacando al mundo, haciendo cagar fuego a la humanidad. Una humanidad que está en el medio de esta pandemia y que no hay vacuna para esta pandemia, para esta enfermedad, para este virus. No es la primera vez que esto pasa en la historia de la humanidad. Y por eso es que trajimos ¿qué onda con las vacunas? Pandemias y enfermedades han existido hace milenios en la historia de la humanidad. No es la primera, pero ni de casualidad. Poder ser inmune al COVID-19 es uno de estos objetivos principales que tiene la ciencia en estos tiempos de pandemia del COVID. La vacuna, para lograrlo, según los expertos, va a tomar bastante tiempo en ser producida. Es más, Oxford dijo que va a estar recién para abril del año que viene. Más de un año después, 1 año y 4 meses después de que este virus comenzara a pulular por China. Más precisamente por Wuhan, el departamento de Wuhan. ¿Cómo surgieron las vacunas? ¿Cómo? Te lo voy a explicar en este mismo momento. Pero primero te voy a decir qué es una vacuna. Una vacuna es una preparación, no es el aparatito, como digo yo, el cosito. Bien. Es una preparación, es decir, el juguito, lo que vamos a hacer nosotros con la vacuna de Oxford. Como Eso un es una trago. vacuna. Es como un traguito, pero que te lo clavás, te lo inyectás y te lo mandás intravenosa. Y bueno. Está destinado a qué la vacuna. ¿Por qué te pones una vacuna? ¿Por qué? Lo que querés generar es una inmunidad adquirida contra una enfermedad en particular. Y lo que vos haces es estimular la producción de anticuerpos en tu organismo. Sí, es medio raro eso, ¿no? O sea, Es banco, rarísimo. entiendo, soy pro vacuna. Claramente funciona, vamos para adelante. No, claramente no somos antivacunas, pero te da, o sea, cuando cuando te enterás de eso, Sí. ¿no? Cuando lo escuchás en esos términos, es raro, como te inyectan la enfermedad, Te meten dan la enfermedad. un pequeño porción de la enfermedad, una mínima dosis de la enfermedad para que tu cuerpo lo reconozca y genere los anticuerpos necesarios. Exacto. A uno le hace ruido. Da cosita, Pero ¿no? así funciona. Normalmente una vacuna lo que tiene es un agente en particular que se asemeja, es parecido al microorganismo que causa la enfermedad. Y a menudo, bastante seguido, se hace a partir de, como bien vos decías, amiga, de una forma debilitada de ese virus. De una forma debilitada de ese, o muerta quizá, de ese microbio. Quizá te meten ese microbio pero muerto a tu organismo, sus toxinas, o ponerle alguna proteína que tenga en su superficie, te la ponen en el cuerpo para que esto se desarrolle. El agente, lo que hace este agente que te meten, es estimular a tu sistema inmunológico en el cuerpo para que reconozca este virus o este microbio o este agente como una amenaza. Bien. La destruya y después ¿qué hace después de destruirla el organismo? Porque es muy complejo cómo funciona el organismo. No solo dice, che, esto es una amenaza y la destruye, sino que además se guarda el registro
pone control S y graba el registro de este organismo. Tiene como un Excel el organismo adentro, y va guardando cómo funciona este Chovy. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una masa, nuestro cuerpo es lo más de lo más. Igual esto es una pregunta o para Donato o para Tommy, capaz vos me la sabés responder, porque no veo creo, que estudiaste un montón. Sí. Pero cómo, o sea, todos los cuerpos, viste que tenemos anticuerpos distintos, por eso hay gente que es más propensa a ciertas enfermedades, gente que no, hay gente que una enfermedad lo ataca de una manera y otra enfermedad lo ataca de otra. ¿Cómo entienden cuál es la dosis exacta para cada cuerpo para que eso no termine siendo contraproducente? ¿O ahí entran los efectos secundarios? Yo la verdad es que desconozco y te voy a hablar desde la ignorancia absoluta, pero lo que yo sé es que, por ejemplo, como se probó con las vacunas que se están desarrollando ahora contra el coronavirus, no es que le hacen el mismo efecto al 100% de la gente. Entonces hay como un estándar de dosis. Esta es la dosis estándar y dependiendo qué enfermedades o qué condiciones vos físicas tenés, hay distintos tipos de dosis. ¿Se entiende? Sí. Pero para el 90 y pico % de la población va a ser siempre la misma dosis que es la que funciona en general. Pero hay gente a la que le han aplicado la vacuna del coronavirus, no placebo, sino vacuna, y no le ha pasado absolutamente nada, por determinadas cuestiones que tiene su organismo. Pero esos son casos en particular, ¿ok? Vamos a hablar ahora de la historia de las vacunas. Los métodos más primitivos de la vacuna, que es algo bastante moderno en general para el mundo occidental, no son tan modernos para el mundo oriental. Los primeros datos de vacunas datan del siglo X y del siglo XI, amiga. Una banda. ¿En dónde? En China, por supuesto, donde tienen un montón de desarrollo medicinal tradicional. No están debidamente documentados. Siempre China, chicas. Siempre China, nunca en China. Siempre son el problema y la solución. Sí. Ellos se comen un murciélago, generan un virus y después generan una vacuna también, por ejemplo. Hace siglos y siglos, más de 10 siglos que ellos tienen distintos tipos de vacunas que no están debidamente documentados porque fue hace muchísimo tiempo. Hay indicios en algunos manuscritos de que los antiguos chinos combatían la viruela inoculando el pus de la enfermedad. La viruela te genera un pus y ese pus es el que, se lo tomaban a través de la nariz, pipa. Se tomaban un zarpe de pus de viruela. Fuera de joda, te lo digo. O sea... Fuera de joda, esto es lo que te digo. ¿Qué vino primero? Historia. ¿La falopa y la heroína o la vacuna? ¿Qué vino primero? ¿Las drogas o las ganas de los humanos de meterse cosas por la nariz? Claro, Es una gran pregunta para hacerse. Como que mucho remedio, mucha solución, mucha vacuna, pero es como el inicio de todo lo que pasó después. ¿Qué tendencia hay para que el ser humano quiera meterse cosas por la nariz, no? ¿Qué le pasa a los seres humanos, Pipa? Droguita, es raro. Una gran pregunta. Es raro. Tengo muchas dudas ahora con las vacunas. Tu sección me está volviendo antivacuna. Te estás volviendo libertaria, Pipa. Me estoy volviendo libertaria. En otras palabras, digamos, esto de tomarse un zarpe por la nariz es medio brutal, pero... Como lenguaje académico. Seguimos en la movida del lenguaje académico. Por supuesto. En otras palabras, lo que hacían era contagiar a propósito a un paciente con una leve carguita del virus, como habíamos explicado antes, para que el cuerpo encuentre una manera de inmunizarse. Bien. A este procedimiento que hacían los chinos se lo llamó variolización, y de China de repente esta práctica pasó al Imperio Otomano, que eran los turcos, ¿no? Que venían del Imperio Bizantino. Cuando Roma se parte en dos, unos se van a Turquía, de ahí salen los ortodoxos, que hoy tenemos. Clase de historia, me parece fácil. Yo aprovecho y te meto historia, que es lo que me encanta. Se parten dos, ¿no? El Imperio Bizantino, el Imperio Romano, unos con la Iglesia, otros con los patriarcas ortodoxos. Ese imperio luego se transforma en el Imperio Otomano. El Imperio Otomano toma estas prácticas de China, que lo tenía más cerca que Roma, para luego ser introducido en Europa recién en el año 1720. Pero ojota, porque hay un momento clave para las vacunas modernas, hay un momento importantísimo, y es en el año 1796, cuando un médico, un doctor rural, el señor Edward Jenner, a quien a partir de ahora le diremos Eduardo, un inglés, aplicó la primera vacuna contra la viruela. La viruela ya era endémica, mataba a una quinta parte de la gente que se contagiaba de viruela, o sea, es un número altísimo. Recordemos, la medicina tenía un desarrollo muy precario hasta ese momento, nada que ver con lo que hoy conocemos como medicina. Y este genio, este muchacho, el Edu, le vamos a decir, fue el que notó que las personas que ordeñaban vacas adquirían una enfermedad inocua, que le salían granitos en las manos y les pasaba poco más que eso. Era como una especie de viruela, pero más tranqui-panqui, digamos, ¿no? Maltrato animal siempre trajo problemas. Eso siempre. Pero había un tema acá, que era
la viruela humana mataba a una quinta parte de la gente que se la contagiaba. La viruela que venía de la vaca, simplemente te salían unos granitos en la mano y no pasaba nada. Eso es lo que se dio cuenta Edu, muy observador él, en su casa en el campo. Dijo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué esta gente tiene estos granitos que son viruela? Porque son viruela, porque hicimos las pruebas y es viruela. ¿Y qué pasa? Que esta gente no se muere y no le pasa casi nada. No era sarpullido. No era sarpullido, era viruela. Bien. ¿Cuál fue su idea? ¿Cuál? No fue tomarse un zarpe como los chinos, no fue tomarse un zarpe de pus, sino que fue frotar el pus de los granos de la mano de la gente que ordeñaba vacas en la gente sana. Chickens, es un asco esto. ¿Para qué hacía esto? Bueno, para que adquieran esta enfermedad inocua, como una especie de inmunidad a la viruela humana mortal. Por eso es su origen vacuno. Por eso se bautizó vacunación. Y por eso le decimos vacuna. Y vos me dirás, pero si Edu... Datazo ese. Es alta data. Eso no lo tenía. Y vos me dirás, pero para, Patorre, si Edu era inglés. Y en inglés, vaca se dice cow, no se dice vaca. ¿Por qué? Y bueno, porque Edu lo que hizo es elegir el nombre de la vaca en latín. Porque viste que... garpa en latín para las cosas científicas. Y se dice vaca en latín, se dice vaca con doble C, entonces de ahí viene vaccine, vaccination. Me gustaría escuchar un tema de vaccines. Ya que estamos ahora, no hope, no ope. No deriva entonces del nombre de inglés de la vaca, pero sí se llama vacuna, sí se llama vaccine en inglés. Para los ingleses de la época, el latín era elegante y era científico. Por eso la mayoría de todos los descubrimientos científicos de esa época, ponerle una planta se llama, no sé. Sí. La rúcula se llama rúcula ruculae, ¿me entendés? Que viene del romano, ponele. Jenner no estaba solito, ¿No? Ahí hubo un montón de otras ideas parecidas que fueron surgiendo más o menos a la misma época, pero él fue de los más decididos defensores de ese método. Y ese método tuvo un problemón. Un problemón que es la fe. Por eso te hablé hace un ratito de la iglesia ortodoxa y la iglesia católica tradicional. Como todo, básicamente, ¿no? Como todo. Se metió a la iglesia y dijo, pará, chinguanguancha. Ahí empezó la guerra entre la religión y la ciencia. Había empezado mucho antes, muchísimo. Ya Cristóbal Colón había hecho la tierra redonda. Verdad. Galileo Galilei había hecho la tierra redonda. Sopre, en cana, guacho, ¿qué decís? ¿Zarpado? ¿Qué decís? Zarpado, le dijeron. Bueno, ¿qué pasó acá? La iglesia hasta ese momento sostenía que las vacunas, obviamente era un castigo divino y que esto que el otro, pero se generaban, no me acuerdo el nombre que le decían, pero era como que generación espontánea, ahí está. Se generaban de manera espontánea. Que ponele, viste que un cuerpo se muere y empieza a pudrirse a putrefaccionarse y salen gusanitos. Sí. Bueno, esos gusanitos para la iglesia eran de generación espontánea. Y nadie podía decirlo al contrario, si no iba sopre. Así que tuvo un problemón, Edu. Me encantaban los fundamentos bien sólidos, ¿no? En la iglesia. Sólidos, bien sólidos. Sí. ¿Y qué tuvo que hacer Edu para probar esto? Porque la iglesia obviamente no lo dejaba. ¿Qué tuvo que hacer? Inyectárselo a sus propios hijos. No existían las vacunas, bueno, nadie había desarrollado nada. Hoy medio que siguen haciendo eso. La de la Universidad de Oxford la probó con sus trillizos, por ejemplo. El ejemplo de Edu siempre vigente. El ejemplo de Edu siempre vigente hasta hoy en día. Así que nada, lo que hizo fue inyectársela a sus hijas. Bien. ¿Cómo lo hizo? No fue una inyección, porque no existía este mecanismo. Lo que hizo fue hacerles un tajo de más o menos el tamaño de un pulgar a cada uno en el brazo. Sí. Sus hijos no estaban contagiados y ahí les inoculó este bichito que hizo que luego no se contagiaran de viruela. Sí. Perdón, dato que tira Clarita, como siempre, Clarín. Grandes aportes. Rúcula en latín es eruca sativa. ¿Es eruca sativa? ¿En serio? Mirá vos. Eso dice Clarita, yo le creo, para mi yo palabra le creo santa. todo, Clary, le creo absolutamente no todo. Vamos a googlear, Clarita, Así que lo que decís vos, palabra santa. Palabra santa, el que se atreva a negarlo se enfrentará a nosotros. Tajo en el dedo de los hijos, inyección de... En el brazo, les hizo un tajo en el brazo, les mandó la falopa ahí, y les pibis zafaron, Zafaroni, nunca más viruela. Podría haber salido muy mal eso. Le podría haber salido para el orto. Se la jugó fuerte. Se la rejugó. Y la hipótesis usual en ese momento era lo que yo te decía, era que las enfermedades se transmitían por el aire en general, pero finalmente se reconoció la importancia del agua limpia, por ejemplo, para la viruela. Fue el primer estudio epidemiológico de la historia de la humanidad, fue ese, el que se dieron cuenta que se transmitía a partir del agua que no estaba limpia en las ciudades. Este primer estudio epidemiológico lo hizo uno de los más grandes genios, que fue el señor Luis Pasteur. Pocos recuerdan en detalle lo que hizo Pasteur en particular, a pesar de las plazas y las calles
leyes que hay con el nombre de Pasteur, ¿no? Una de las muchas cosas que hizo fue descubrir una vacuna contra la rabia, pero también explicar los mecanismos de contagio, porque hasta ahí nuestro amigo Edu Jenner, no había descubierto cuál era el mecanismo por el cual se daban los contagios. Simplemente se la jugó el muchacho. Fue deducción, dijo, che, esta gente tiene viruela, pero solo en las manos y no se muere, no le pasa nada, no les agarra fiebre, están joya. Y después vino Pasteur y dijo, che, ¿sabes qué? Voy a empezar a estudiar esto. Y ahí se dio cuenta cuáles son los agentes responsables de la transmisión de las cosas. Y empezó a desarrollar más vacunas. Muchas más vacunas. Tremendo lo de Luis Pasteur, que también, él era religioso. Era un estudiante de la fermentación. Estudiaba la fermentación del vino, entonces veía cómo los microorganismos se reproducían, etcétera. Las levaduras, él estudiaba mucho las levaduras, y ahí veía cómo las bacterias producían la fermentación. Bien. Él siguió desarrollando eso y ahí es que de repente llegamos a la vacuna que tenemos hoy. Le pasó una cosa a el señor Pasteur, y es que él era católico. Entonces tuvo que estudiar esto medio de cameruza. Claro. Lo tuvo que estudiar medio de cameruza. Porque la iglesia estaba en contra. Porque la iglesia estaba recontra en contra. Como de todo. Como de todo lo nuevo. Todos los avances que hay. Todo lo que es derechos, gente no muriendo y la iglesia está en contra. Exacto. Y a partir de este señor Luis Pasteur es que tenemos vacunas para muchísimas enfermedades. Él, por ejemplo, descubrió una vacuna contra el anthrax, que hacía estragos entre las vacas y las ovejas y que no podían pastar en Europa porque se enfermaban y se morían y no tenían qué carajo comer. Él descubrió eso, él descubrió los patógenos, los agentes patógenos que habían sido debilitados por esta enfermedad y solucionó un montonazo de cosas, pero tuvo que hacer de cameruza porque la iglesia lo perseguía. En fin, chickens, con esto quiero culminar el qué onda con del día de hoy con las vacunas. A partir de explotar granos, se dieron cuenta que se podía salvar a la humanidad de enfermedades terribles. Me gustó mucho esa línea histórica que te acabas de mandar. Qué lindo, ¿no? Me volvió medio... Sos Milei ahora, decilo. Soy medio Milei ahora. Sos medio Milei, no te cabe ni un poco. O sea, no soy antivacuna, bla, o sea, mi madre era del ámbito medicinal y muy defensor de las vacunas. Muy obsecuente con esas cosas, por supuesto. Obvio. Entonces, entiendo la importancia y bla. Ahora, hay cosas, ¿viste? Cuando te dicen, hay cosas que prefiero ignorar. Sí. Tal vez... ¿Qué mierda tiene adentro la vacuna? Prefiero no saberlo. ¿O qué me genera en el cuerpo? Prefiero ignorarlo. Prefiero ni saberlo. Sí, te doy el brazo, haz lo que tengas que hacer. Y no me cuentes. No me cuentes qué carajo hiciste ahí, ¿eh? No. Che, 155-665-5627. 155-665-5627 es nuestro nuevo WhatsApp. Sí, porque el otro nos lo dieron de baja. Sí, chickens, no, se fue el otro. Se fue porque quiso. No sé, que si no quiere venir, que no venga. Esto es de Vaccines. No ho.